Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El versículo 20, un poquito más adelante, dice lo siguiente: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. El tema del día de hoy: reconstruyendo los muros para nuestro crecimiento espiritual. Si hablamos de reconstrucción es porque algún día hubo algo construido. Un día hubo algo construido. Hay dos escenarios. Dice la palabra en el inicio que fuimos hechos a imagen y semejanza. Ahí hubo algo construido. ¿Sí se acuerdan? Hubo algo construido. El pecado tiró abajo esa imagen y semejanza. Después usted vino a Cristo Jesús y nuevamente esos muros fueron levantados porque Cristo Jesús restituyó en nosotros, delante del Padre, esa imagen y semejanza. Pero en el ir y venir de los días, tal vez desde que usted recibió a Cristo Jesús, en la debilidad de esta carne, usted tal vez sin darse cuenta o tal vez conscientemente ha venido encargándose de picar, ir quitando tal vez una piedra, tirando una pared, y nuevamente esos muros se han venido abajo. Hoy el Señor dice: reconstruyendo los muros para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, sus siervos, vamos a levantarnos y vamos a edificar en el nombre de Jesús. Vamos a empezar entonces con la introducción. Y quisiéramos recapitular un poco y mirar a través de las paredes de la historia. Miremos de manera retrospectiva, miremos un poquito hacia atrás, a través de lo que usted ha leído, de lo que ha retenido en las distintas instancias de su vida, como es el conocimiento transferido de generación en generación. La historia de la humanidad ha tenido diferentes naciones que dominaban. Eso es muy conocido. Para usted el conocimiento tal vez llegó a través de la lectura, a través de la enseñanza de un maestro, a través de ver una película muy documentada con fuentes fidedignas de lo que es la historia. Y dice que estas naciones dominaban y sometían a otras, creciendo hasta convertirse en grandes imperios. Como por ejemplo, cito algunos: el imperio egipcio con los Ramsés, el imperio babilónico con un hombre que marcó la historia también, Nabucodonosor. El imperio medo-persa con Ciro el Grande y Darío el Medo. Con el imperio griego, Alejandro Magno, y el imperio romano con los Césares. Algunos incluso quieren incluir dentro de lo que es el bagaje de información histórico al imperio alemán. Pero lo vamos a dejar afuera de nuestra entrega el día de hoy. Pero de todos estos ministerios hoy queremos centrarnos por un momento en uno en particular. En uno. Y es el imperio babilónico, o también conocido como el de los caldeos, que era el gentilicio de los habitantes de esa zona en el contexto histórico. Y nos podemos trasladar, haciendo un poco de historia, hacia el año 605 antes de Cristo. Imagínense, sume cuántos años estamos hablando, más los 2023 que ya han pasado. Mire todo ese recorrido histórico. Vamos a enfocarnos un poco en esa fecha, 605 antes de Cristo. El faraón egipcio Necao vino contra Babilonia, pero dice el relato histórico que fue derrotado en la batalla de Carquemis por un hombre llamado Nabucodonosor. Este hombre, liderando en aquella época Babilonia, derrota el ataque de los egipcios. Nabucodonosor era famoso porque también nos cuentan la historia desde la escuela o el colegio, que él mandó a construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que hasta el día de hoy son muy estudiadas, los grandes jardines colgantes de Babilonia, con una característica bastante interesante, porque estas características tenían un fin: era complacer a una mujer. Imagínense lo que un hombre está dispuesto
hacer por una mujer. Este hombre quiso complacer a su mujer Semiramis. Instaló un jardín colgante de 88 kilómetros de largo por 25 metros de espesor. Qué gran tarea para complacer a una mujer. Imagínense los esposos en este día. ¿Qué están dispuestos a hacer para poder complacer a esa ayuda idónea? Imagínense. ¿Quién puede decir amén? ¿Qué está dispuesto usted a hacer? ¿Mucho o poco? Yo creo que si un hombre como Nabucodonosor, sin temor de Dios, en esa época, imagínense lo que mandó a hacer. Usted y yo podemos hacer mucho más por nuestro hogar. En el mismo año 605 a.C. ocurre algo más. La ciudad de Jerusalén fue sitiada y regresó a Babilonia, llevando cautivo a algunos judíos, entre ellos a Daniel. Babilonia sitúa a Jerusalén en el 605 a.C. y lleva consigo la captura. En este caso pues se los lleva como prisioneros, como esclavos, se los lleva como algo que también nos dice la historia. Eran hombres importantes, hombres de ciencia, no eran cualquier hombres que se estaban llevando, sino hombres príncipes, hombres que estaban en la clase social muy alta también, según lo que se recuerda en la historia. Y dice que entre ellos estaba Daniel. Adicionalmente se robaron algunos de los utensilios del templo. Sometieron al rey Joacim de Israel como un vasallo más de Nabucodonosor. Imagínense todo lo que este hombre ya comenzó a hacer. Tomó fuerza, se hizo grande, y siempre el grande quiere ir detrás del pequeño para destruirlo. Esta primera invasión de Nabucodonosor, porque si vamos a hablar de historia, no podemos quedarnos en lo que nos dicen libros fuera del principal libro que tenemos para nuestra vida, que es la Biblia. Así que vamos a ver qué nos dice la fuente. Jeremías 25, 11 y 12. Porque se nos presenta aquí la invasión de Nabucodonosor, que da comienzo a los 70 años de cautiverio que había profetizado Jeremías. Vamos a mirar como referencia Jeremías 25, 11 al 12, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya estaba escrito con lujo de detalle, con nombre y apellido, a quién iba a servir, en este caso, esta ciudad, este pueblo. Dice versículo 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Por si acaso, para que sepan que una vez que el Señor ejecutaba el juicio, también iba a castigar a este hombre que estaba utilizando Dios como instrumento. Y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, ya ahí estamos viendo que la invasión que hace Nabucodonosor estaba escrita por el Señor. Había sido dispuesto, tal como iba a pasar, el tiempo que iba a tomar y que iba a pasar posteriormente a ello. Pero adicionalmente, si dejamos el año 605 a.C., nos vamos a trasladar unos años más y vamos a ubicarnos en el año 586 a.C. Nabucodonosor vino por tercera vez y ahora arrasó totalmente a Jerusalén. Destruye el templo y sus muros. Y toma atención, sus muros. Y dice asimismo, sometiendo a todo el pueblo y dejando a Jerusalén totalmente en ruinas. Esa ciudad quedó en ruinas. Usted se va a preguntar, ¿y por qué ocurrió eso en Jerusalén y en el templo? Bueno, si usted, como buen lector de la Biblia, puede encontrar, tuvimos la bendición desde el año 2022 y un poco más atrás, recorrer todo el libro de Jeremías, y aprendimos mucho lo que pasaba en aquella época, ¿no? Judá era muy inconstante, Israel era muy inconstante. Hoy decían, Señor, me arrepiento, y mañana iban al pecado. Y así vivieron por mucho tiempo. Era un pueblo muy rebelde, muy pecador, por decirlo de esta manera, porque el pecado es irse en contra del Señor, de lo que Él había establecido. Y el Señor siempre traía juicio, y levantó a Jeremías. Veamos qué más dice la fuente, Jeremías 52, 12 al 14, para poder dar veracidad a esta aseveración. Y dice la palabra del Señor: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey Babilonia. Versículo 13: y quemó la casa de Jehová. Quemó la casa de Jehová. Estamos hablando del templo. La quemó. Y la casa del rey,
y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Mire lo que hace el pecado, ¿no? Todo lo que hace el pecado. Esta era la consecuencia de la rebeldía en su máxima expresión. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó los muros en derredor de Jerusalén. Hubo juicio, hubo una sentencia, hubo una ejecución de la sentencia, y la razón fue la desobediencia persistente de un pueblo que no se buscaba en ningún momento arrepentirse. Jeremías profetizó con lujo de detalles lo que iba a ocurrir, tal como la palabra del Señor de principio a fin nos deja claro qué pasa cuando el pueblo de Dios no se arrepiente, cuando el pueblo de Dios persiste, cuando el pueblo de Dios no busca en intimidad acercarse a Dios para ponerse a cuentas con Él. Hoy hacemos memoria, hoy la mesa del Señor está nuevamente delante de nosotros y ahí vamos a hacer memoria. Acuérdese que el Nuevo Testamento es la cristalización prácticamente de todo lo que en el Antiguo Testamento se enseñó. Y Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Varios años más tarde, ¿qué pasó? Porque la historia no termina ahí. Dentro de la introducción, esta historia tiene que tener un final. Varios años más tarde, el rey Artajerjes, ya aparece otro hombre en escena, permitió que Nehemías, que también aparece ahora en escena, regresara y empezara un proyecto de reconstrucción con todo el antecedente que le di. La ciudad destruida, el templo destruido, mucha gente fue tomada en cautiverio, fueron llevadas a Babilonia, y vemos entonces todo un escenario de ruinas, destrucción, dolor, caos. Nehemías, al volver a Jerusalén, a la ciudad eterna, la vio destruida. Como muchas veces a nuestro alrededor vemos vidas destruidas, vidas totalmente acabadas. Por lo que él expresa con lágrimas en sus ojos y sentimientos de dolor lo siguiente: observé los muros de Jerusalén y estaban derribados. ¿Cuántas veces tenemos el privilegio de mirar personas a nuestro alrededor, matrimonios destruidos, vidas en alcohol, en droga, en prostitución, vidas en corrupción de un sistema? Vemos adolescentes que practican el sexo libre y abiertamente, muchas veces con la venia de los padres, el uso y el consumo de sustancias psicotrópicas que dañan realmente al ser humano, y tantas otras prácticas que vemos a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de ver vidas destruidas, no solo pensemos en aquel hombre de 40 o 50 años, veamos mucho más atrás, veamos niños de 8, 9, 10 años ya prácticamente destruidos por un sistema permisible. En medio de eso, ¿cómo va a ser nuestra actitud? ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos de tomar? Empezando por nuestra Jerusalén. Tal vez estamos mirando para Judea o para Samaria, o tal vez estamos viendo al otro lado del fin del mundo. Pero el Señor siempre dice poner en primera instancia a tu Jerusalén. Empieza por tu Jerusalén. Y este hombre fue conmovido. Nehemías fue conmovido. Él dice claramente: observé los muros de Jerusalén y estaban derribados. Al igual que en los tiempos de Nehemías, hoy por hoy estamos enfrentando situaciones similares en nuestras propias vidas o alrededor de ellas. Aquello nos puede traer decepción espiritual, tal vez como le provocó a este hombre. Porque la analogía que el Señor nos permite tomar en esta mañana nos pone frente respecto a lo que está ocurriendo en nuestras vidas hoy por hoy o alrededor de ellas, y lo que ocurrió en el tiempo de Nehemías con Jerusalén como consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Y el pecado puede ser tan elocuente a nuestras vidas que muchas veces ya no hace mella ni roncha, sino que nos acostumbramos a vivir una vida, como alguien diría, híbrida o tibia. Por ello, a continuación, lo que queremos hacer a la luz de la palabra con todo este amplio preámbulo es buscar en la misma palabra y analizar qué hacer cuando los muros
están caídos, lo cual impide que no haya crecimiento en nuestras vidas espirituales. Veamos entonces cómo el Señor, el Eterno, nos da pautas. Y hoy vamos a ver 3 pautas a seguir para que nuestros muros sean reconstruidos. Alguien puede decir, bueno, mis muros están bien levantados. La palabra advierte de aquellos que piensan estar firmes, mire que no caiga. ¿Cuántos que están dispuestos a seguir las pautas que el Señor hoy pone delante de nosotros a través de su palabra para que nuestros muros sean reconstruidos? ¿Cuántos que están dispuestos a seguir hoy las instrucciones que Dios nos va a dar para ver a nuestros muros reconstruidos? ¿Cuántos el día de hoy están dispuestos a seguir las pautas que el Señor va a dar para que nuestra familia sea reconstruida, para que nuestro hogar sea reconstruido, para que nuestra sociedad sea reconstruida? ¿Cuántos están dispuestos el día de hoy, hombres, que estén dispuestos a tomar en un lado la espada y en otro lado la mano para ponerla en el arado? ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Gloria a Dios. Veamos entonces la primera pauta. Reconstruyendo los muros tomados de la mano de Dios. Lo más maravilloso que hay para un cristiano es saber que la mano de Dios está ahí y que tú y yo podemos tomarla por decisión o no tomarla también por decisión. Hoy el Señor le dice a todos aquellos que han mirado, reconociendo alrededor de sus vidas que hay muros que están destruidos y que si tú y yo nos desafiamos a reconstruirlos, hay que hacerlo, pero tomado de la mano de Dios, no precisamente de la mano de otro hombre. Alguien puede decir, yo le voy a tomar la mano al pastor. Alguien puede decir, yo le voy a tomar la mano a un diácono, a un mujer, a un líder. Yo le voy a tomar la mano a mi esposa. Amado hermano, la mejor mano que podemos tomar todos nosotros es la mano de Dios para saber de que ese muro va a ser reconstruido. Y dice el versículo 18 de Nehemías 2 lo siguiente. Léalo conmigo, Nehemías 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces la primera pauta que Dios le dice al pueblo que está dispuesto a escuchar y hacer, no solo los oidores, sino a los hacedores en este día, está dispuesto a escuchar y hacer. El Señor le dice, la primera pauta es tomando mi mano, porque separados de mí, así de sencillo. Hay gente que quiere hacer tanto esfuerzo humano por tratar de levantar a su familia, separados de Dios. Hay gente que quiere hacer tanto por recuperar el amor de un matrimonio, de una esposa, de un esposo, de un hermano, de un pariente, pero separados de la mano de Dios, nada podéis hacer. Hay gente que quiere hacer tanto en su propia vida para reconstruir alguna área que ha sido golpeada por la inclemencia del sistema, por la inclemencia incluso de estas huestes y potestades de maldad que acechan día a día contra los hijos de Dios, pero separados de la mano de Dios, nada podéis hacer. Dice, para complementar Nehemías 4:17, lo voy a referenciar: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Así que si usted va a hacer algo con una mano, recuerde que en la otra mano necesita la espada. ¿Dónde está la espada de los hijos de Dios? No quiero ver celulares levantados, quiero ver la Biblia levantada. La Biblia. Porque aquí se utiliza la Biblia. Gloria a Dios, porque hay espadas más grandes y espadas más chiquitas. ¿Será así? No, la espada de Dios es una sola, ¿no? Amén, amén. Los muros, amados hermanos, protegen. Los muros están para eso. Hoy en día la gente busca ciudadelas privadas. ¿Por qué? Porque a su alrededor hay muros. Usted sí se ha dado cuenta, ¿no? Hay urbanizaciones, ciudadelas. Hay incluso empresas que cercan alrededor con muros. Unos son muros electrificados, otros son grandes muros de concreto, unos le ponen vidrios arriba, unos incluso a más de los muros ponen guardias como centinelas, porque los muros están para eso, para proteger. ¿Para qué más van a estar los muros?
para protección. Los muros representan la protección de la doctrina sana en nuestra vida espiritual. Los muros también representan parámetros, límites y autoridades puestas por Dios que están ahí para ayudarnos a proteger la mente y el corazón. Los muros también representan nuestra consagración espiritual. Y cuando transigimos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando espiritualmente usted peca? Cuando usted transgrede la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Esos muros se derrumban. Así de sencillo. En otras palabras, la desobediencia derrumba los muros a nuestro alrededor. El muro es para evitar la invasión de los que vienen a robar, a matar y a destruir. Claro está que el enemigo siempre va a buscar la manera de pasar el muro. Si el enemigo contemplado desde el marco humano, por eso es que usted ve tantas denuncias día a día, se metieron en tal urbanización, saltaron el muro en tal lado, hicieron un hueco en el muro. La cuestión es que vulneraron el muro, porque la idea es tener muros fuertes que eviten la invasión de los que vienen a matar, robar y destruir. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando sus muros tienen huecos o sus muros han bajado el nivel de altura porque se está fragmentando y está destruyendo, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo va a cruzar ese muro, y no para irlo a acariciar, porque al enemigo no le interesa acariciarlo, al enemigo no le interesa verlo caer, al enemigo le interesa destruirlo. Destruirlo. Cada uno de nosotros necesitamos un muro de protección para que el diablo, que anda como lobo rugiente buscando a quien devorar, no entre, no tenga oportunidad de entrar a matar, robar y a destruir. Lo hemos dicho en otros espacios, otros mensajes, tiempo atrás también. El pastor en el Medio Oriente, es un bonito extracto que vale la pena recordarlo, edificaba un muro de piedras haciendo un coral para que las ovejas no se percaten y también para que nadie se las robara. Esa es la finalidad de hacer, en otras palabras, muros alrededor, lo que se conoce como un redil también. En ese sentido, ¿qué hacía este hombre? Él mismo se acostaba a la entrada, haciendo su cuerpo la puerta. Hacía el muro y él se ponía en la entrada. ¿Con qué finalidad? Porque dice, el que no entra por la puerta es el ladrón y el salteador. El ladrón nunca va a decir, señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy fulano de tal, vengo a robar su casa, déjeme entrar y usted le va a abrir la puerta. Jamás, pues no. Él va a buscar otra manera de entrar, buscará la ventana, buscará saltar el muro, buscará poner algo en el muro para destruirlo, pero él nunca va a entrar por la puerta. Así que si usted espera verlo de frente, usted está perdiendo el tiempo. Él va a buscar cualquier parte del muro para poder entrar. Dice que los muros de los cuales se estaba en este contexto hablando, también son verdades doctrinales. Son las verdades que usted aprende a lo largo y ancho de los distintos espacios que tenemos como iglesia. La palabra de Dios, que es la norma y el manual de vida de conducta para todo cristiano. Estas verdades que usted y yo aprendemos y recibimos cada oportunidad que tenemos en los distintos espacios de nuestra iglesia, son precisamente los muros. ¿Con qué finalidad? Porque la palabra inspirada de Dios, que usted y yo la creemos, la debemos de vivir. Usted aprende una verdad, ¿para qué? Dígame usted, ¿para qué aprende una verdad? ¿Para guardarla bien escondida o para vivirla? ¿Para qué usted está, en este caso, aprendiendo, recibiendo una verdad? Sino para vivirla. ¿Usted la vive, la verdad? Dígame, ¿cuántos viven la verdad? ¿Y sabes por qué te hago esta pregunta? Porque una verdad que no se vive, no se cree. Si usted dice que esta es la verdad, que lo ha hecho libre, si aquí en la palabra encontramos 66 libros que cada uno de ellos contribuye a su libertad,
espiritualmente hablando, y usted ha creído en esta verdad y no la está viviendo, entonces en realidad usted es un mentiroso, no la está creyendo. Bueno, yo digo que la creo para que no me hagan quedar tan mal, me voy a sonrojar, me voy a avergonzar si saben de que yo no la estoy viviendo. Amado hermano y amigo, en esta mañana, verdad que no se vive, en realidad no se cree. ¿Cuántas verdades encontramos en este manual de vida? Muchas verdades. Una sencilla, dice el Señor: no mentir, no levantar falso testimonio. Por poner entre otras cosas, lo más sencillo que podemos encontrar, lo más minúsculo y lo mayormente contaminado a través del tiempo, porque la misma sociedad se ha encargado ahora de llamar crítica constructiva a la difamación, de llamar mentiritas blancas a la mentira, al engaño. De tal manera y en tal virtud que muchas veces no nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo la verdad. Verdad que no se vive, dígalo conmigo, en realidad no se cree. Si usted está viviendo la palabra, gloria a Dios por ello, porque usted está creyéndole al dueño de la palabra, no al pastor, sino al dueño de la palabra. El que cree la verdad vive la vida cristiana, separada del mundo. ¿Por qué? Porque esta palabra representa un muro de revelación que a usted lo aparta para vivir una vida de santidad para Dios, que a usted lo ha apartado para que le adore a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es importante vivir, amados hermanos, la verdad que estamos creyendo, porque solo así nosotros somos protegidos de las mentiras del diablo. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor hoy es víctima de los engaños, producto de tantas corrientes y difamaciones de la palabra que están a merced de cualquier persona que prende un teléfono, que tiene una computadora o tiene un lacto? Dese cuenta, amado hermano, la luz nos separa de las tinieblas. ¿Cuál es esa luz? Cristo. Dígalo conmigo: la luz nos separa de las tinieblas. La luz que te separó de las tinieblas un día fue cuando Cristo Jesús llegó a tu vida y te iluminó. Y la verdad nos separa del engaño. La verdad, amado hermano, la verdad nos separa del engaño. Por ello es importante considerar, mi amado hermano y amigo, en este día, la oración. La oración. La oración sigue siendo un recurso poderoso para que Dios nos pueda escuchar lo que tenemos que decirle. Cuando oramos, no solo estamos balbuceando o estamos haciendo el ejercicio. Yo, por ejemplo, soy muy observador y tengo la oportunidad de ver en los cultos de oración que están orando y bueno, se está haciendo cualquier cosa en ese momento. Si usted separa el tiempo de oración es para orar, no esté jugando. Si usted dice que la oración es un recurso poderoso para usted en sus manos como arma de nuestra milicia para poder acercarnos a Dios y expresarle desde lo más profundo de nuestro corazón, entonces utilice ese recurso como debe de ser. Porque cuando usted está en el ejército o usted pertenece a algún tipo de fuerzas armadas y a usted le dan a utilizar una arma, y si usted no la utiliza bien, ¿qué le pasa a aquel que está jugando con el arma? Se sale un tiro y chao, goodbye, me fui al otro lado. Cuando no utilizamos bien los recursos que el Señor nos ha dado, estamos realmente acechando contra nosotros mismos. La oración es un recurso poderoso. La oración es la acción que estamos tomando de la mano de Dios, pidiéndole al Señor la guía. La palabra me satura de tal manera que me lleva a comunicarme con Dios. Yo pregunto y el Señor responde. Yo le digo al Señor por medio de la oración y Él me contesta por medio de su palabra. Queremos reconstruir los muros, pues déjame decirte que no hay que buscar en ningún otro libro, sino buscar en la palabra, tomados de la mano de Dios. ¿Cómo vamos a tomar la mano de Dios si no es a través de buscar en su palabra la voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas? Por medio de la palabra Dios guía, nos prepara y prepara nuestro trabajo y lo permite hacer de manera particular y de manera en equipo. Somos guiados. Nos acercamos al umbral de un nuevo año 2024. Estamos ya a 3 meses y menos de comenzar un nuevo año.
Y el Señor ya nos está guiando por medio de su palabra hacia dónde quiere llevar a esta congregación en el 2024. Ya el Señor está guiándonos porque vamos tomados de su mano. Queremos reconstruir los muros de nuestra vida, busquemos en la palabra. Un hogar que tiene problemas no puede buscar en las telenovelas, no puede buscar en las series, no puede buscar en el periódico. No busca en el hombre, busca en aquel que le dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Tenemos que buscar en el Señor, tomarnos de la mano del Señor. Un matrimonio va a ser reconstruido de la mano de Dios. Una familia va a ser reconstruida de la mano de Dios. Tu vida va a ser reconstruida de la mano de Dios. Cuando llegan las dificultades, porque surgen muchas dificultades, tenemos tendencia a deprimirnos. Tenemos tendencia al desaliento. Tenemos tendencia a generar conflicto. Y por eso debemos de reconocer que no existen triunfos sin problemas y adversidades. Cuando surjan los problemas, hay que enfrentarlos cara a cara. Siempre acuérdense de David. David nunca le dio la espalda a Goliat. David nunca lo miró en diagonal. David lo miró al frente y se paró en el nombre del Señor. Si David no hubiese ido tomado de la mano de Dios, Goliat se lo comía en 2 alientos así. Pero ¿por qué David vence? Porque va tomado de la mano de Dios. Usted, para enfrentar los problemas, los va a tener que hacer cara a cara. Por eso dice Proverbios 24:16: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces cae el justo? Puede caer más de 7, es solamente una enseñanza. Pero aquí lo interesante es lo que dice después: y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Dígalo conmigo: y vuelve a levantarse. No basta con reconocer y confesar el pecado. No basta con eso. El cambio debe de originar una reforma de vida, o de lo contrario no es más que una mera expresión de entusiasmo. Por eso se le llama remordimiento y no arrepentimiento. La reforma de cambio, cuando yo reconozco el pecado, es porque estoy arrepentido de todo corazón. Y el ejemplo de Nehemías para nosotros, porque usted mire Nehemías capítulo 1 y cómo él pide y le dice: Señor, tu oído esté atento a mi oración. Yo reconozco los pecados de este pueblo, yo reconozco los pecados de Israel, yo reconozco nuestros pecados. Nehemías, para poder reconstruir los muros, primero reconoce que habían pecado en contra de Dios. Nehemías es el mejor ejemplo para nosotros, y el ejemplo de él es de lucha y de acción. Dios no quiere gente llena de emoción que simplemente tome a la ligera el reconocer que ha fallado. No se trata de emociones, se trata de convicción. Para eso el arrepentimiento juega un rol importante. No solo debemos despojarnos del pecado de nuestra vida, sino pedir a Dios que Él sea el centro, que Él sea el capitán, que Él maneje el timón de nuestras vidas. Tomémonos de la mano de Dios. Vamos a reconstruir los muros de la mano de Dios. Primera pauta. Segunda pauta: reconstruyendo los muros mirando hacia dónde. ¿Hacia dónde le dice el Señor que debe de mirar el cristiano? A ver, ¿alguien se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses? Caminando, mirando hacia dónde. Usted como cristiano no puede mirar hacia abajo. Usted como cristiano mire hacia arriba. Si usted mira hacia abajo, problema seguro. La segunda pauta: reconstruyendo los muros mirando hacia arriba. Vamos a ver Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron, mucha atención con este versículo, cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe. Hay 3 personas ahí, 3 personitas. Una más ególatra, egoísta que otra, ¿no? Dice ahí: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros?
¿Os rebeláis contra el rey? Si es tu caso el día de hoy, que te permite identificarte mucho con esta expresión de Nehemías, ¿cuántas veces a tu alrededor has encontrado familia, amigos, compañeros de trabajo, conocidos que te dicen, para ti no hay esperanza? Hay gente que se burla de tu intención de salir adelante. Hay gente que no da un centavo más por tu matrimonio. Hay gente que no da un centavo más por tu vida porque tu carácter es realmente explosivo, sanguíneo, colérico. Hay gente que toda la vida te ha visto como un vil mentiroso, como un usurpador. Y hay gente que en vez de darte el ánimo que necesitas, de aliento para seguir adelante, van a escarnecer tu vida cuando tú intentas reconstruir los muros. ¿Qué pasa si tomas la decisión de reconstruir los muros y estás mirando al vecino? Y el vecino le dice, uy, no le va a alcanzar el material, el agua está escasa, los utensilios están caros, ¿sabe qué? Va a llover, ¿sabe qué? Y comenzamos a encontrar un sinnúmero de aspectos negativos que en vez de alentarnos nos desalientan. A veces no necesariamente es un extraño, a veces es una familia mismo. Es el mismo esposo diciéndole a la esposa, uy, tú para que cambies necesitas volver a nacer unas 3 veces. O le dicen de repente al hijo, o el hijo le dice al padre cosas a veces muy denigrantes y humillantes, porque somos ligeros y somos muy originales para mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo. Los muros pueden ser derrumbados, obviamente, por la rebelión, por la carnalidad y la avaricia, y muchos no lo saben, ni lo que creen, ni por qué tienen que rechazar lo falso. Alrededor nuestro vamos a encontrar tantas situaciones difíciles, mentiras e incluso escarnios, marginaciones. Los muros de protección pueden ser derrumbados en nuestras vidas e incluso por la ira descontrolada. ¿Cuánta gente explota fácilmente en su propia casa, en su propio trabajo? E incluso a veces vemos escenas dentro de las mismas iglesias. La ira descontrolada, la rebelión contra Dios, la rebelión contra las autoridades, los deseos desordenados, la falta de perdón, o simplemente porque quieren seguir siguiendo el pecado. Jesús dijo que el que oyera sus palabras al final del Sermón del Monte y las hiciere, le iba a comparar realmente a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y aunque venga la tempestad, aunque venga la adversidad, aunque vengan este tipo de personas, su casa puede ser removida, pero no va a sucumbir. Lo que el Señor está diciendo el día de hoy es que si usted no camina mirando hacia arriba, si usted no reconstruye los muros mirando hacia arriba y hace oído necio a lo que el Señor le recomienda en este día, definitivamente su casa puede sucumbir, porque entonces usted estaría comparado a un hombre insensato. A menudo el ridículo y el escarnio son parte de la vida del cristiano porque se convierten en la sombra. Ahí va el santurrón, ahí va el hermanito, ahí va este que no dice una mala palabra, y comenzamos a encontrar una serie de epítetos, vamos a encontrar calificativos, adjetivos que se nos imputan. ¿Por qué? Por el simple hecho de vivir en un marco moral distinto al del sistema de este mundo. ¿Cuántos de ustedes no han sido víctimas? Muchas veces ya no lo invitan a la fiesta del trabajo, ya no lo invitan a hacer deporte, ya no lo invitan. ¿Por qué? Porque usted, para ser parte de esos demonios, usted tiene que actuar como demonio, ¿o no? Y la pregunta es, ¿hay luz, la comunión? Mejor dicho, ¿hay comunión, la luz con las tinieblas? No. ¿Usted puede unir el aceite y el agua? No. Por lo tanto, el cristiano con el que no es cristiano no puede comulgar, porque no hay nada en común de qué hablar. Pero muchas veces deseamos estar más involucrados en las cosas del mundo, porque damos la vida, porque dejamos la familia, porque lo doy todo por estar con mis amigos en el mundo. Pero para ir a la iglesia, para buscar las cosas de Dios, para leer por lo menos un capítulo al día de la Biblia, para leer un pequeño devocional, ahí no hay tiempo. Déjame decirte, si tú vivías equivocado para ser parte del mundo, tendrás que ser como el mundo. Y si tú eres como el mundo, estás constituido enemigo de Dios.
Todo aquel que se constituye amigo del mundo, dice la palabra y dice el discípulo amado, es enemigo de Dios. Déjame decirte que el diablo no es amigo de Dios. ¿Cuántos creen que el diablo es su amigo? ¿Usted cree eso? Definitivamente que no. Mi amigo es Jesús. ¿Usted puede decir eso? Mi amigo es Jesús. Pero dígalo, mi amigo es Jesús. ¿Dónde está Jesús? A ver, ¿alguien lo puede ilustrar? ¿Dónde está el diablo? Si lo vamos a ilustrar. Entonces, el cristiano, para poder reconstruir su muro, ¿a quién va a mirar? ¿A Jesús o al diablo? Déjame decirte que si miras al diablo, vas a ser destruido totalmente. Esos muros nunca van a ser reconstruidos. Porque un día te va a dar pereza, otro día te va a dar fatiga, otro día te va a dar cansancio, otro día fácilmente pasas todo el día descansando y después duermes para recuperarte del descanso. Y pasan todo el día vagando y no hay manera de poder accionar. Tenemos que mirar hacia arriba. Con frecuencia somos objeto de desprecio por nuestras normas morales y devoción a Cristo. Por ello debemos de responder con la misma confianza. La confianza que tenía Nehemías, pues el Dios del cielo nos ayudará. El Dios del cielo, amado hermano, mirando hacia arriba, y al final vindicará al justo. Ese Dios maravilloso. Sanbalat y Tobías catalogaron que lo que iba a hacer Nehemías era un acto de rebelión, era un acto en contra del rey, probablemente con la amenaza de reportar como traidores a todos los constructores. El pueblo de Dios venía por mucho tiempo en cautiverio, por la inclemencia, por la explotación, por la privación de sus libertades, y no era para menos que ellos pudieran sentir temor. El temor va a venir a nuestras vidas, que cuando lo que intentamos hacer para Dios, que es bueno, que su familia sea fortalecida. ¿Cuántos les gusta una familia fuerte? Hoy vamos a orar por la familia. Al resto no les interesa una familia fuerte, a mí sí. La primera institución es la familia que Dios creó. Si su familia está fuerte, pues aquí la iglesia va a ser fuerte. Si en la familia realmente se vive el evangelio, usted lo podrá vivir en cualquier parte del mundo, porque es ahí donde comenzamos a ver el verdadero evangelio, vivencialmente hablando. Usted necesita tener familia fuerte y por eso necesita buscar de Dios en este día. Usted necesita que su vida sea reconstruida, necesita mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo. Mucha gente tratará de desanimarlo y eso es lo que vemos en la vida de esta historia. Nehemías lo que hizo fue mirar hacia arriba. Además de ridiculizar a Nehemías, ellos decían que los muros nunca podrían reconstruirse debido a que los daños eran demasiados. Cuando usted llega donde el doctor, tal vez con una enfermedad terminal, y el doctor ya le dice ya no hay esperanza, Dios dice sí hay esperanza. ¿Usted cree? ¿Usted cree que hay esperanza en el Señor? Hay solución para todo en la vida, incluyendo para la muerte. ¿Qué dice usted? Amén. ¿Quién es la solución a la muerte? Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. De tal manera que usted y yo realmente vivamos con la confianza de que todo se puede en Cristo Jesús que nos fortalece. Este hombre, Nehemías, no les dijo que ya contaba con el permiso del rey para reconstruirlo a estos hombres. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? En vez de ello, simplemente dijo que tenía la aprobación de Dios y eso era suficiente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Segunda pauta, tercera y última, reconstruyendo los muros con fe. Si usted va a reconstruir los muros, primero lo hace de la mano de Dios. Segundo, usted lo hace mirando hacia arriba. Pero esto será posible si usted lo hace con fe. Reconstruyendo los muros con fe, en que en Dios, en el eterno, tendremos el éxito que anhelamos. Dice versículo 20 de Nehemías 2. Vamos a leer Nehemías 2:20, dice lo siguiente: y en respuesta
les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, al enemigo le decimos: tú no tienes arte ni parte en nuestras vidas. Le pertenecemos al Creador de los cielos y la tierra, y en Él sabemos que nuestros muros serán reconstruidos para evitar la invasión del enemigo a nuestra vida. En todos los asuntos relacionados con el reino de Dios, el éxito comienza con Dios. Así de sencillo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerde siempre esta palabra de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todas. Nehemías comenzó a reedificar los muros de la ciudad porque sabía que era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted no viva de fracaso en fracaso, sino de triunfo en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para su familia es verla fortalecida. De la voluntad de Dios para su vida es verlo como un buen hombre, como una buena mujer, como un buen padre, como un buen hijo, como un buen ciudadano que vive y cumple la norma de vida que Él ha revelado en su palabra. La voluntad de Dios para su vida es buena, agradable y perfecta. ¿Usted cree que Dios quiere que su matrimonio se destruya? ¿Acaso Dios quiere verlo a usted en la pobreza extrema de mendicidad espiritual y material? Solo porque usted cree que esa es la voluntad de Dios, está equivocado. La voluntad de Dios para usted es distinta a como usted espera. Siempre el Señor sabe dar buenas dádivas. Si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque a aquel que le pide pan no le va a dar una culebra, ¿no? Usted a su hijo le va a dar el mejor pan, pan fresco, con todo lo que debe de llevar un pan, ¿no? Imagínense si ustedes, siendo malos, saben hacer eso bueno. ¿Cómo no va a ser Dios para con nosotros? Dios es nuestro Padre Celestial. En toda la obra de Dios, el Señor desea que sus hijos sean colaboradores con Él. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Asimismo, es importante en este sentido recalcar de manera muy breve 3 aspectos en el éxito que implica el esfuerzo de parte de todo cristiano. Usted quiere ver en su vida cosas buenas, el Señor que le dice: vaya a dormir o vaya a trabajar. Así de sencillo. El Señor dice: esforzaos. El Señor dice: cobren ánimo. El Señor dice: perseveren. Son acciones impositivas de tal manera que a usted le llama a la acción. Usted no puede estar esperando que las cosas le caigan del cielo. Usted no puede estar esperando que todo llegue por obra y gracia. El Señor dice que el obrero es digno de su salario. Entonces vaya a trabajar. En otras palabras, esfuércese. Esfuércese. Sea dinámico, participativo. Mire lo que el Señor nos dice con estos 3 aspectos de manera muy breve. Nehemías 4:6. Por ejemplo, el pueblo de Dios tiene que tener ánimo para trabajar. Dice Nehemías 4:6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Imagínense. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. De nada sirve que el pastor pueda decir: vamos a hacer evangelismo, y el día que somos convocados a evangelismo, lo único que tenemos acá es una orquesta de grillos. Cric, 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 todo vacío. De nada puede servir decir que somos una iglesia que buscamos cumplir nuestra visión de crecimiento, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero, si cuando se le pide a usted que comparta un link o invite a alguien a un espacio de varones, no hay, o de mujeres, no participa, o de matrimonios, ni aparece. Queremos que nuestro matrimonio sea fortalecido y ni siquiera movemos un dedo para que sea así. No queremos renunciar a nada, no tenemos ánimo de nada.
Para poder ver el éxito en este sentido, el pueblo necesita tener ánimo para trabajar. Usted necesita ver cosas distintas, comience a hacer cosas distintas. Resultados distintos demandan de acciones distintas. Si las decisiones que usted había tomado a lo largo de su vida lo llevaron hasta donde está el día de hoy, entonces, y no le gusta el resultado el día de hoy, tendrá que cambiar su estilo de vida. Por lo tanto, el pueblo tuvo ánimo para trabajar en todas las áreas de nuestras vidas. Segunda clave, dice, el pueblo de Dios tiene que vivir en oración y vigilante. Pueblo de Dios que no ora, realmente es un pueblo enfermo. Es un pueblo que no lee la Biblia. Es un pueblo que no tiene deseo de hablar con Dios. Si usted no tiene deseo de orar, hay una enfermedad que se lo está prácticamente envolviendo, consumiendo. ¿Cuántas veces usted ora al día? Pastor, café, almuerzo y merienda, gracias a Dios, siempre oro. Eso no es oración. Eso es lo mínimo que tal vez usted puede decir, yo agradezco a Dios por algo. Pero hay tantas cosas por qué orar. Hoy es 1, 2 y 3 de octubre, tenemos todos los meses una campaña de oración, 3 horarios, motivos de oración al alcance de todos. Hay mucho por qué orar. Por lo tanto, dice Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El pueblo quiere ver algo distinto, tendrá que orar y vigilar. Finalmente, el pueblo de Dios tiene que tener valor, determinación y fe cuando es confrontado por la oposición del enemigo. Dice Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Dios bendiga a todos los hombres y mujeres de esta casa de oración que realmente están en constante pelea delante de sus enemigos. Tenemos que orar. Esas son las armas que Dios nos ha dejado. Cuando en 52 días se terminó el muro, imagínense, un mes y un poco más, se terminó de construir el muro. E incluso, ¿qué pasó? Los enemigos terminaron diciendo, realmente tú lo pudiste hacer con ayuda de Dios. 52 días bastó para que los muros de esa ciudad sean reconstruidos. ¿Qué significa? Que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. No es que hoy llego a la casa y me pongo a leer toda la Biblia, a orar hasta que amanezca y mañana los muros estarán reconstruidos. Es un proceso, es constante, es dinámico, interactivo, porque usted, para ver que en 52 días llegó a la conclusión la construcción de estos muros, significa de que pasaron muchas vicisitudes. Versículo 15 y 16 de Nehemías 6 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Esa es la fuente que tenemos, verdad. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué es lo que va a pasar cuando la oposición alrededor suyo va a ver lo que Dios hizo? Solo Dios pudo haber transformado tu vida. Solo Dios pudo haber recuperado tu matrimonio. Solo Dios pudo haberte levantado de los escombros. Solo Dios pudo haber sacado a tus hijos de donde se encontraban. Solo Dios y nada más que Dios pudo haberlo hecho. ¿Y de boca de quién va a salir esa declaración? Va a ser de la boca de todos los opositores que un día te dijeron, no vas a poder. Y el Señor te dijo, sí se puede. Sí se puede. Dice la palabra, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha toda esta obra. Gloria a Dios al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Es posible la reconstrucción. Queremos crecer. Necesitamos mirar qué área de nuestras vidas tiene los muros caídos. Por ahí ha entrado el enemigo. Por ahí está haciendo de las suyas y usted no se ha dado cuenta que si no hay crecimiento a nivel espiritual, si no hay crecimiento a nivel familiar, si no hay crecimiento a nivel del hogar, si en vez de avanzar estamos retrocediendo, es porque hay muros que están caídos totalmente. Es importante que usted y yo miremos en este día estas 3 pautas y las cumplamos. Yo no sé cuál es el área de su vida que hoy se encuentra con los muros abajo. Tampoco
Es mi responsabilidad en ese sentido saber por qué está. Pero creo que usted le puede decir el día de hoy al Señor: Señor, estos muros de mi vida están abajo, están caídos, han sido derribados por mi pecado. Si la ciudad estaba en ruinas en el tiempo de Nehemías, no era porque Dios era malo, no era porque Nabucodonosor no tenía nada mejor que hacer, era porque era un juicio de Dios para un pueblo que se había dedicado a vivir en pecado. Si hoy nuestras vidas necesitan de un alto, este es el momento. Este es el momento. No hay por qué mirar el reloj en esta mañana. El Señor no quiere que mires el reloj, el Señor quiere que mires tu corazón. El Señor quiere que mires tu corazón. El Señor no quiere que pienses en lo que dejaste en la casa pendiente o lo que vas a hacer mañana. El Señor quiere que pienses en tu corazón. El Señor quiere que pienses a cuántas situaciones has abierto las puertas de manera irresponsable, las ventanas, las puertas de tu casa, y tal vez el enemigo no necesitó trepar un muro, porque nuestra irresponsabilidad está en cerrar la puerta a las cosas del mundo, pero tal vez la dejamos abierta porque no estamos teniendo intimidad con el Señor. Recuerda que verdad que no se vive, no se cree en realidad. El Señor nos deja en su palabra la necesidad de orar sin cesar. El Señor nos deja en su palabra que tú y yo debemos de buscar en espíritu y en verdad la adoración a Dios. Si no lo estamos viviendo de esa manera, es porque en realidad esta verdad no está siendo creída. Si tú no te das cuenta que tu hogar es lo más importante de lo que Dios te ha dado, tu esposa, tus hijos, en esta tierra, y no la estás valorando, cuando el Señor te dice en su palabra que tratemos a la esposa como vaso frágil, que amemos a nuestra esposa como a nosotros mismos, si le dice a la esposa que la esposa debe de respetar a su marido, que la esposa debe de estar sujeta a su marido, es claro que para que esta verdad se viva, el marido también debe estar sujeto a Cristo. No forcemos la palabra a nuestra conveniencia. No creamos que todo a nuestro alrededor es bendición. Si no estamos a cuentas con Dios, probablemente se tratará de un espejismo del diablo. Debemos de hacer un alto. Debemos de hacer un alto a nuestras vidas en esta mañana. Reconocer la necesidad de levantar los muros. Reconocer la necesidad de que solo en Dios será posible. Hoy, Padre bendito, te agradecemos una vez más por la vida, por la salud, por el bienestar, por la oportunidad de haber recibido tu palabra. Padre bendito, todo a nuestro alrededor es posible porque tu misericordia nos alcanza. Y es tu misericordia tan grande que en esta mañana nos has traído a la reflexión de mirar cómo está nuestra Jerusalén, cómo está nuestra familia, cómo está nuestra propia vida, y mirar si esa ciudad que en analogía espiritual representa lo más cercano a nosotros está destruido, está en indefensión, está con los muros caídos. Y hoy tú nos haces ver a través de la historia en la vida de Nehemías, que Nehemías lo primero que hizo fue reconocer delante de ti el pecado. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Perdónanos, oh Padre eterno, como familia. Perdónanos, Señor, Padre bendito, si como padres, como esposo, como hijos, como parte de una familia, como parte de una congregación, de una casa de oración, hemos pecado. Señor, mi Dios amado, yo creo lo que tu palabra dice como verdad, que la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y por eso hoy, Señor, dice tu palabra: confesaos vuestros pecados, y tú eres fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Queremos en el nombre de Jesús acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia.
En intimidad, oh Padre eterno, en esta mañana de manera congregacional nos acercamos como uno en Cristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Tal vez nos hemos rebelado, tal vez hemos sido indiferentes, hemos sido fríos, hemos sido apáticos, hemos sido desamorados, hemos sido realmente personas que no han vivido con compasión por los demás. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado delante de ti para tomar, oh Padre bendito, reformas necesarias a nuestro estilo de vida. Queremos acercarnos a ti cada día más y más para vivir en esa gracia, para vivir, Señor Padre eterno, protegidos, porque ahora tú nos pides que ese plan de acción para la reconstrucción de los muros a nuestro alrededor van a conllevar tomarte de la mano, mirar hacia arriba y construir con fe, sabiendo de que tú nos vas a dar el resultado que anhelamos. Hoy, amada familia en Cristo Jesús, digámosle al Señor: gracias, porque tú quieres lo mejor para mí. Gracias, porque no hay nadie en toda la creación del mundo que quiera lo más limpio, lo más puro, lo más benevolente para mí, si no eres tú, oh Señor. Eres tú, oh Padre eterno, el único que puede dar a mi vida lo que necesito. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.